Buenas tardes. Vamos a empezar el tema de hoy, va a ser bioseguridad. Vamos a hablar de, bueno, ya conocen lo que es la bioseguridad, me imagino que en muchísimas materias han llevado bioseguridad, ¿sí? Chicos, tienen que participar más porque miren, no me contestan. Yo no sé si están ahí o si prendieron sus celulares y se fueron a pasear. ¿Están ahí? Sí, doctora, estamos aquí, la estamos escuchando. No, pero no me pregunto, yo pregunto y no me responden, pareciera que no me escuchan. ¿Cuántas veces han hablado sobre bioseguridad durante la En todas las carrera? materias que hemos, en todas las materias que hemos llevado, siempre hemos tocado el tema de bioseguridad en cada materia. Ya, ¿y qué es lo que saben de bioseguridad? A ver, un resumencito. ¿Qué hablan en bioseguridad? Ese dibujo que ven al fondo, ¿qué es? Es un pictograma, doctora. Bueno, la bioseguridad son medidas que ayudan a proteger al personal del laboratorio, ¿no? Que se encuentra en esa área para proteger su vida y para evitar cualquier riesgo que haya. Ya, ¿y de qué gérmenes nos protegemos? De todos los que se encuentren en el área de laboratorio, Un ejemplo. pueden ser bacterias o virus. Concreto, un ejemplo de bacteria concreto o de virus concreto. Por ejemplo, no sé, en los hospitales están las bacterias intrahospitalarias, ¿no? Que puede ser un estafilococo, pero en laboratorio no me acuerdo bien. ¿Qué más han aprendido? ¿Cómo vestirse? Sí, doctora. ¿Qué más? ¿A qué normas hay dentro del laboratorio? ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Qué puede hacer y qué no? A ver. Por ejemplo, no se puede ingerir alimentos dentro del laboratorio. Se tiene que ir bien vestido, ¿no? De acuerdo, con zapatos cerrados, con ropa que pueda cubrir al área del cuerpo, estar con guantes, con mascarilla, con gorro. Perfecto. Entonces ya saben bioseguridad. Yo les traje una óptica diferente para no aburrirlos con lo mismo. Ahí tenemos el pictograma de bioseguridad que lo tienen que saber dibujar perfectamente. Y la bioseguridad consiste en evitar enfermedades que se transmitan dentro del área de salud, ya sea el hospital o ya sea el laboratorio, ya sea la clínica, dependiendo de dónde estemos, pero en el área de la salud. Evitar la transmisión de patógenos. Estos patógenos nos pueden producir infección y también nos pueden producir enfermedad. Entonces, miren, dentro del área, vamos a hablar de laboratorio, por ejemplo, en toma de muestras sería, tenemos 3 factores importantísimos que están presentes inevitablemente: el personal de salud, el paciente y el medio ambiente. El personal de salud, si está solo en su casa, no tiene ningún riesgo. El paciente en su casa no nos da riesgo a nosotros.
Y el ambiente de laboratorio vacío tampoco es un riesgo. Pero el momento en que el personal de salud está dentro del ambiente de laboratorio, ya tiene riesgo de contaminarse porque a lo mejor un patógeno ha quedado presente en el ambiente. Por ejemplo, el virus de hepatitis B puede permanecer en el medio ambiente 7 días. Y el personal de salud, hace 7 días que se cerró el laboratorio por X motivo, pero ese personal que está trabajando a puerta cerrada puede sufrir la infección con hepatitis B porque quedó en el medio ambiente flotando el virus. Este es el paciente que tuvo contacto con el personal de salud. En el momento del contacto estamos aquí. Y este paciente sí está infectado y es un germen que se contagia fácilmente por vía respiratoria o por vía, por piel lesionada o por pinchazo. Este personal de salud también se puede contaminar. Y fíjense que no estamos hablando del laboratorio porque no está el ambiente. Yo he ido a domicilio a sacarle muestra al paciente, vamos a suponer. ¿No ve? Aquí. Acá el paciente llega al medio ambiente y está tosiendo y nos deja contaminado el virus con el virus del COVID. Entonces tenemos estas 3 áreas que interactúan. Pero en esta área triple, aquí está el personal de salud atendiendo al paciente en un ambiente contaminado. La probabilidad de contagio existe mayormente. Es en estas áreas y sobre todo en esta central donde se va a aplicar la bioseguridad. ¿Ya? En el área A, en el área B, en el área C y en esta central. ¿Y qué es la bioseguridad? Ya sabíamos. Es el término que se usa para referirse a todo lo que está escrito, a las normas o principios de bioseguridad que tenemos que regirnos, a las técnicas y procedimientos o prácticas que tenemos que aplicar para evitar infectarnos. Todos estos principios, técnicas y prácticas que se tienen que aplicar para hablar de bioseguridad tienen como finalidad evitar la exposición no intencional, es decir, la exposición accidental a un patógeno. A esa exposición accidental o no intencional se denomina riesgo. Entonces, si volvemos a la diapositiva de atrás, si yo sola estoy en mi casa no tengo riesgo. Si el paciente está solo tampoco va a contagiar a nadie. Y si el ambiente está vacío porque es de noche, no pasa nada, no hay riesgo. El momento en que interactúo con el paciente ya tengo riesgo de infectarme. Y fíjense, no estoy en el hospital ni en el laboratorio porque he ido a su casa a sacarle la muestra. Si el paciente viene al laboratorio o al hospital, puede dejarnos el contaminante, nos puede dejar el patógeno porque estornudó, porque sangró. Y aquí es el riesgo de que un personal de salud que no está bien protegido, porque no hay pacientes hoy día, es domingo, o porque ha sido un feriado largo lunes, martes, miércoles y jueves, un paro cívico, vamos a ver. En nuestro medio ambiente hace 3 días que nadie viene, entonces no me cuido. Sin embargo, el virus de hepatitis B, no les digo que puede estar 7 días viable. El quiste de Giardia lamblia puede estar más de una semana viable. El huevo de Ascaris lumbricoides que se derramó en el mesón, en realidad está 24 días y todavía no está larvado, pero el día 24 comienza ya a ser infectante. Entonces, todo eso hace que siempre tengamos un riesgo y el riesgo es mayor. Si yo estoy en el ambiente contaminado, encima está el paciente y yo desprotegido, ¿ya? A eso se va a llamar riesgo. Entonces se va a llamar riesgo a la posibilidad de una exposición no intencional a un patógeno
o a la liberación accidental de patógenos o toxinas. Jamás al que es intencional, porque si es intencional, estaríamos hablando de terrorismo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la bioseguridad vela porque no nos sucedan los riesgos a la liberación de gérmenes de forma accidental y estos gérmenes nos van a infectar. Estas infecciones pueden pasar desapercibidas porque nuestro sistema inmunológico nos defiende y a lo mejor nos hemos infectado y no hemos enfermado, pero hay patógenos que nos infectan, no nos enferman y se quedan de por vida. Por lo tanto, en la bioseguridad, ¿ustedes saben cuándo, qué año aparece la bioseguridad? ¿Y quién habla de bioseguridad? ¿Quién pone las normas de bioseguridad? Es la Organización Mundial de la Salud. Y recién comienza a hablar de normas de bioseguridad en 1983. Antes de eso no había normas de bioseguridad. En 1983 se comienza a hablar de bioseguridad en Europa y en América del Norte. En esa época no había internet ni celulares. Y para que un libro editado en 1983 llegue a América Latina traducido demoraba 10 años, chicos. Por lo tanto, en 1983, si se hablaba de bioseguridad en Estados Unidos y en Europa, nosotros ni sabíamos que existía ese término. Yo era estudiante de bioquímica en aquella época. Yo salí profesional a fines del año 80 bueno, soy promoción 86, pero terminamos nuestras clases en marzo del 87 porque hubo un retraso por los paros, huelgas y de todo, y no se hablaba de bioseguridad. Yo me fui a hacer mi especialidad a Brasil en 1989 y no se hablaba de bioseguridad en Brasil. Volví en 1991 y todavía no se hablaba de bioseguridad. Entonces, la bioseguridad es en América Latina relativamente joven. Tiene menos de 30 años. ¿No ve? Antes de aquella era, no se hablaba de los riesgos de laboratorio. Se comienza a hablar de los riesgos por 3 gérmenes que no tienen cura. Y el principal es el HIV. Por eso es que no podemos decir por cualquier germen se habla de bioseguridad. No, porque si yo me infecto con una E. coli, tomo antibióticos 5 días y me pasó. Además, no voy a saber que me infecté en laboratorio. A lo mejor fue porque comí una hamburguesa en los agachados del avión pirata. ¿No ve? Si me infecto con un Ascaris lumbricoide, tampoco voy a saber si fue en el laboratorio o si fue porque fui a comer a las verduras del mercado mutualista arriba, por decir algo, ¿no? No sé si será allá, pero bueno, estoy dando un ejemplo. Entonces, pero hay 3 gérmenes que son los que preocupan a la Organización Mundial de la Salud que da las normas. Y son 3 gérmenes que no tienen tratamiento ni cura. Y que ingresan al huésped, es decir, al trabajador de salud, y se quedan de por vida hasta que la muerte los separe. Y esos 3 gérmenes son HIV, hepatitis B y hepatitis C. Así empieza la bioseguridad. Claro, dentro del laboratorio va a haber lo que se llama riesgo biológico laboral. El riesgo a infectarnos con cualquier germen, hasta con una cándida. El riesgo de enfermarnos. El riesgo de que nos dé una alergia a algún tóxico o a alguna sustancia química. Y el riesgo de intoxicarnos, porque estamos trabajando con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. Todos estos riesgos son latentes y de todos ellos nos debemos de cuidar. ¿Ya? O
también de tóxicos, no necesariamente químicos, sino de toxinas de los microorganismos que estamos manipulando y que puede inhalar el trabajador, como la toxina botulínica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de estos riesgos biológicos vamos a tener que cuidarnos, principalmente sí de estos 3 microorganismos que no tienen cura. ¿Cómo se van a transmitir las infecciones? Se pueden transmitir de manera directa o indirecta de un paciente a otro. Cuando el paciente está esperando en la sala de espera y tose, puede contaminar al paciente del lado. Se puede transmitir del paciente o de su muestra biológica al trabajador de salud. Por ejemplo, cuando un paciente viene a sacarse muestra de antígenos de COVID y hay que decirle que se baje el barbijo solo hasta aquí, tapando la boca, para que yo le introduzca el hisopo en la nariz. Puede en ese momento estornudar, toser y esas sus secreciones pueden contaminar al trabajador de salud. ¿No es cierto? Pero también al momento de pincharlo, puede ser que salga una gota de sangre y que nos salpique. Y podemos infectarnos también. O traernos un frasco con esputo. Y esa secreción que está dentro de este frasco nos puede estar contaminando porque al destapar el frasco y trabajar con el esputo, que ustedes saben que es pegajoso así, y si está con bacilo de Koch, pues podemos contraer tuberculosis, pero la tuberculosis es verdad que el tratamiento son 6 meses, pero se cura. El HIV no se cura, ni la hepatitis B, ni la hepatitis C. Pero la transmisión de las infecciones también puede ser del trabajador de salud, que es portador asintomático, al paciente. Miren, hay trabajadores de salud que tienen hepatitis B, hepatitis C, HIV. Y ellos pueden accidentalmente contagiar al paciente. O un trabajador de salud que esté con tuberculosis. Entonces la transmisión también resulta ser mutua. Entonces, ese riesgo se tiene que minimizar usando las medidas de bioseguridad y entre ellas todo lo que significa la vestimenta del paciente. Esta transmisión de infecciones se tiene que minimizar evitando accidentes por agentes biológicos, es decir, que el agente biológico no se expanda en el medio ambiente y no le llegue al trabajador de salud. Para que exista una efectiva infección, es decir, que nos infectemos dentro de nuestro área de laboratorio, necesitamos estar susceptibles, es decir, que nos falte la vacuna. En este momento todos los trabajadores de salud tienen que tener 4 vacunas contra COVID para no estar susceptibles a la infección. Este huésped, que es el trabajador de salud, tiene que estar con todas sus vacunas para hepatitis B, cosa de que si se enfrenta al virus de la hepatitis B que está activo en el medio ambiente 7 días, su sistema inmune ya tenga anticuerpos y pueda neutralizar inmediatamente al virus y evitar que nos infectemos, ¿ya? Entonces necesitamos, para que haya una infección, un huésped susceptible. El huésped susceptible es aquel trabajador de salud que no está usando su vestimenta apropiada y que no ha cumplido con sus vacunaciones. También puede ser un huésped, eso es lo más fundamental de un huésped susceptible de laboratorio. Tiene que estar presente el agente infeccioso en una concentración adecuada, una concentración grande para que ese huésped susceptible se infecte. Entonces el laboratorio deberá ser desinfectado diariamente, los mesones limpiados con solución de lavandina al 0.5%. Hoy en día se pueden poner lámparas de luz ultravioleta para matar gérmenes.
Entonces, si bajamos la concentración del agente infeccioso, difícilmente ese huésped, aún estando susceptible, va a infectar, porque hemos bajado la concentración. Y la vestimenta nos ayuda a evitar las rutas de transmisión. Porque fíjense, si es un COVID y está el ambiente lleno de COVID, yo me acuerdo que en diciembre un día tuvimos 120 pacientes, de los cuales 100 daban COVID positivo por prueba de antígeno. Entonces, imagínense que si viéramos a los virus, yo me imagino que la recepción de mi laboratorio estaría así, lleno de virus. Y la toma de muestra de COVID, yo tengo un espacio para tomar de muestra de COVID, debía estar pululando llena de virus. Pero la ruta de transmisión apropiada, si no está viable, es decir, si todos usábamos un buen barbijo o 2 barbijos y una máscara, aunque seamos huésped susceptible, aunque esté el agente infeccioso, en la concentración suficiente, si la ruta de transmisión no está factible, no hay infección. Por eso es que la bioseguridad nos dice, tenemos que vestirnos, tenemos que usar barbijo, lentes, bla, bla, todo lo que les han enseñado sus docentes. Pero tenemos que cumplirlo. La desinfección de los ambientes, el lavado de manos, el cambio de ropa, tenemos que cumplir. La ruta de transmisión apropiada, por lo visto, es controlable. Y las rutas de transmisión más frecuentes en laboratorio es la vía respiratoria, la vía digestiva y la transcutánea, que son las que tenemos que controlar. La aérea, con los tapabocas, con las cámaras, con las ¿qué? No, máscaras, cámaras, con las máscaras. Y la inoculación directa prestando atención cuando sacamos sangre para que no nos pinchemos, no tapando la aguja con su tapón, sacando la aguja con una buena pinza, porque también han habido accidentes laborales porque la pinza era la inadecuada y no agarró bien a la aguja se cayó parada sobre el trabajador de salud, que ahora resultó ser paciente nuestro porque estaba infectado. Hay otras rutas de transmisión que son menos probables. La ruta oral, porque no vamos a comer en laboratorio, es importante. No comer, no masticar chicle y no fumar. Masticar chicle no, porque yo estoy tragando más saliva y estoy aspirando más gérmenes cada vez que mastico un chicle. Entonces la ruta oral la vamos a controlar no comiendo, no bebiendo, no fumando en laboratorio. La percutánea la vamos a controlar usando mandil manga larga, usando guantes y trabajando con mucha atención, además de no encapuchar la aguja. Y el contacto directo de la muestra con nuestra piel y nuestra mucosa no debe haber, para evitarnos cualquier tipo de transmisión. Porque luego se puede ir un pedacito de bacteria, un grupo de bacterias debajo de mi uña. Por eso dentro de la bioseguridad dice uñas cortas. Uñas cortas, ¿ya? Pero miren esto qué importante. Estudios de seguimiento a trabajadores de salud en Estados Unidos y en Europa determinan que es imposible evitar a ciencia cierta el 100% de infección por microorganismos. Mientras más de ese microorganismo, vamos a suponer HIV, más pacientes contaminados con HIV se trabaje en un laboratorio, el riesgo siempre va a aumentar, porque los microorganismos van a pulular más tiempo en el ambiente, porque el riesgo de
un pinchazo con paciente infectado es mayor, entonces, lógicamente, es imposible determinar a ciencia cierta qué material biológico está contaminado por microorganismos y cuál no. Porque yo no puedo decir, ay, voy a hacer hemogramas y no quiero infectarme con HIV, no le voy a hacer HIV a todos los hemogramas. Me sale carísimo, ¿no es cierto? O antes de tomarle una muestra para hisopado de garganta para cultivo, le voy a hacer una sal para no infectarme. Imagínense, aumentan los costos y es inviable. Pero de todos modos, en bioseguridad existen los grupos de microorganismos, el grupo 1, 2, 3, y en cada uno nos indica qué tipo de, de acciones tenemos que tomar para evitar contaminarnos. ¿A cuáles tenemos que trabajar bajo campana o no bajo campana de seguridad biológica? La ruta aérea. La puerta de entrada respiratoria es un riesgo para las partículas más pequeñas. Habíamos visto que el sistema inmune ahora, en el tema anterior, tiene las barreras mecánicas como ser los cilios, la tos y el estornudo. Ya se sabe que partículas muy pequeñas que miden de 5 a 10 micras pueden ser expulsadas de la tráquea y de los bronquios por estornudo y tos. Pero miren, un germen de 5 micras será pues un huevo de Ascaris, un quiste de Giardia. Pero la bacteria no mide 5 micras, mide de 0,5 a 1 micra, máximo 1 micra y media. Quiere decir que las bacterias pueden penetrar perfectamente por vías respiratorias, no ser atrapadas por los cilios ni eliminadas, pero en eso viene un estornudo y podría ser que se expulse algo. Las partículas más pequeñas, de 1 a 5 micras, como las bacterias, pueden llegar fácilmente a bronquiolos y causarnos infecciones respiratorias. Los virus miden de 250 a 300 nanómetros, lo que significa menos de 0,3 de micra. ¡Wow! Por lo tanto, estos virus pueden llegar a los alveolos como si nada. No los expulsa la tos, el estornudo. Quizás si hay mucha cantidad, va a disminuir la carga que se ha inhalado. Entonces, fíjense que la vía de entrada respiratoria de las enfermedades laborales es muy frecuente. Y una vez llegan a los alveolos, pueden quedarse haciendo infección en los pulmones, pueden pasar por vía sanguínea, por torrente sanguíneo a los diferentes órganos y producirnos una infección generalizada, una sepsis. Por eso es tan importante filtrarlas, filtrar a los microorganismos que están en el medio ambiente, y para eso necesitamos usar barbijo. La puerta de entrada respiratoria para enfermedades laborales, las más importantes sería una tuberculosis. Nosotros hemos tenido un caso, yo tuve una colega con tuberculosis supuestamente laboral, multiresistente. Legionelosis, brucelosis, carbunco, fiebre Q, ornitosis, citacosis, infecciones virales, son los gérmenes que más se inhalan por vía respiratoria. Por eso está prohibido fumar, porque inhalamos humo también. Y con ese humo inhalamos los gérmenes que están en el medio ambiente. Por herida y por pinchazo se puede transmitir rabia, tétano, tularemia, carbunco, brucelosis, hepatitis B, C, HIV. Veamos hepatitis B. Miren el riesgo de contraer hepatitis B, jóvenes. Si nos pinchamos con una muestra que tiene hepatitis B,
la posibilidad de enfermar asciende a un 36 a 45%, es altísimo. Por eso es tan importante estar vacunado. Ustedes tienen que vacunarse este semestre. El que me trae sus 3 vacunas, es decir, su ciclo completo de vacuna hasta fin de año, le voy a regalar unos cuantos puntos de buena gente que soy. Si estoy vacunado, tengo que hacerme mis refuerzos. Yo, ¿cuántos años tengo de bioquímica? 30 y tantos años de bioquímica tengo. Y ya he recibido un ciclo completo de hepatitis B, de vacuna, y 9 refuerzos. En total, 12 veces me van poniendo la vacuna para tener los refuerzos y así trabajar más tranquila en el laboratorio. ¿Ya? Y para saber si necesito refuerzo o no, lo que tengo que hacer es dosificar la concentración de anticuerpos, como vimos en las vacunas, y yo les hablaba de eso. Pues existe la dosificación de los anticuerpos de hepatitis B en el suero del paciente. Se puede hacer. Si analizamos el riesgo de contraer hepatitis B, tenemos que analizar el suero del paciente. Si el paciente tiene partícula HBsAg y HBeAg positivo contra el virus de hepatitis B, esta es una B mayúscula, la voy a componer. En ese caso, el riesgo de desarrollar la infección por el trabajador de salud es grande. Fíjense, el riesgo asciende de 36 a 45 que habíamos dicho, hasta 62% de posibilidad de contraer la infección. O sea, 62% de posibilidad porque no estoy vacunado y tuve contacto con esa muestra infectada. Por mala suerte, porque ha sido accidental. Me pinché por accidente. Entonces, el riesgo de desarrollar hepatitis clínica es de un 22 a un 31%. Entonces, quiere decir de que no me voy a enfermar mañana, pero me voy a enfermar dentro de 10 o 15 años, generalmente aquí. Por eso desarrollo infección. Y luego la enfermedad de aquí a 10, 15 años. Pero una hepatitis clínica, que muchas veces es una hepatitis B fulminante, el riesgo es de un 31%. Si el paciente tuviera un HBsAg positivo con un HBeAg negativo, el riesgo de infección desciende, fíjense, a menos del 37%, baja a la mitad. Y el riesgo de una infección aguda es de 1 a 6%. ¿Cómo se transmite la hepatitis B en laboratorio? Por una herida percutánea, porque nos hemos pinchado con la aguja hueca con la que hemos sacado sangre, o nos hemos pinchado con la lanceta, que es una aguja sólida, no es hueca. Pero resulta que la minoría de las infecciones laborales con hepatitis B es por herida, o sea, por pinchazo. La mayor parte de las transmisiones son por contacto con las superficies contaminadas, mesones, micropipetas, porque nos olvidamos que el virus está viable 7 días. Nos confiamos y nos vamos a los mesones a comer. O nos vamos con una herida no cubierta. O recién nos han hecho la manicure y nos vamos con 10 dedos mal heridos. Ustedes saben, todas las mujeres saben, que si nos están haciendo la manicure y se fregó el diseño, la señora que nos hace la manicure nos va a limpiar con acetona y nos va a arder. Ay, porque hay una herida ahí. Claro, no sangra, pero es una solución de continuidad. Por ese lugar puede entrar el virus cuando yo estoy apoyada en mi mesón, cuando estoy agarrando las micropipetas o cualquier instrumento contaminado.
de hace 7 días atrás, imagínense, es terrible. Veamos hepatitis C. La hepatitis C también es eficiente su transmisión por pinchazo con agujas huecas, pero también se puede transmitir por piel. No se sabe el mecanismo. Va a producir hepatocarcinoma y cirrosis hepática, pero mientras que la hepatitis B era un 48% de posibilidad de infectarnos, la hepatitis C apenas un 1.8%. Es decir, que de 100 trabajadores de salud que tienen contacto con el virus de hepatitis C, casi 2 se van a infectar. En cambio, con hepatitis B, de 100 trabajadores de salud que tienen contacto con virus de hepatitis B, 60% se van a infectar. Miren la diferencia. Y luego el HIV. El riesgo de transmisión se dice que es alto, pero no es como una hepatitis B. Por exposición percutánea, apenas un 0,3%. Y por mucosa, menos del 0,01%. Solo que el HIV nos asusta más que una hepatitis B, porque no la conocemos. Voy a cerrar mi puerta porque muchos gritan en esta casa. Bien, van a disfrutar. Entonces, el riesgo de contraer HIV es mayor para nosotros como trabajadores de salud cuando la muestra es de un paciente con SIDA, porque el paciente con SIDA tiene una gran concentración de virus en sangre circulante. La posibilidad de contagio es mayor. Hola. Discúlpame, ¿qué muestra es? Hisopado faríngeo. ¿Y quién le tomó la muestra? ¿De dónde viene? ¿De los trabajadores de quién? Ah, es de Global. Sí, pedí nueva muestra para confirmar. Pedí nueva muestra para confirmar. Si es que no tiene ningún antecedente. ¿Ya? Ujú. Bien, van a disculpar. Casos, esta es una publicación que salió en una revista científica el año 2004 más o menos, y son los casos de HIV laboral desde 1997. En 1997 hubieron 55 casos de HIV por infección laboral en Estados Unidos, 11 en Francia, 5 en España, los que se reportaron, ¿no? 4 en Reino Unido, 3 en Alemania, 1 en Canadá. Total 95 trabajadores de salud infectados. Y la causa era exposición percutánea por pinchazo con aguja. Pero hasta el año 2000, ¿qué cosa no me dejan? A ver, voy a ver quiénes van a disculpar. Aló, buenas tardes. Imelda de los de ¿cómo está Imelda? Estoy ahorita pasando clases. Dígame. Necesita mi carnet, se lo dicto de una vez. 29, 22, 29, 22, 51, 6, Santa Cruz. Listo. Chao, chao, hasta luego. De la UCEBOL me piden mi carnet, si tienen ahí mi,
toda mi documentación en lugar de buscarla. Bueno, miren, en esa publicación del año 2004, desde el año 97, que fueron 95 casos por exposición percutánea, 191 casos eran los infectados hasta el año 2000, pero el personal más expuesto no había sido por exposición percutánea a pinchazos, sino accidentalmente, no se sabía cómo. Con eso se llegó a la conclusión de que hay otra forma de infección dentro del área laboral, y es el contacto con material contaminado. Se sabe que el virus del HIV permanece en el ambiente viable hasta 3 días. El virus de hepatitis B, 7 días. Y el personal más expuesto a sangre y derivados son laboratoristas, y el más expuesto a la exposición percutánea por pinchazo, las enfermeras. Son los dos grupos de alto riesgo dentro de cualquier hospital. Los médicos casi no tienen riesgo porque, fíjense, si están en consulta externa, un pediatra jamás va a tener contacto con sangre, ni con aguja, porque el médico no pone inyecciones, no pone sueros, no saca sangre. En cambio, el laboratorista saca sangre y encima trabaja con esa sangre. Pero la enfermera pincha más veces al día porque está poniendo remedios, está poniendo sueros. Aunque esos pinchazos creo que son menos inseguros que sacar sangre, que nosotros tenemos que sacar sangre y distribuirla en diferentes tubos. Entonces, el personal de riesgo somos nosotros los bioquímicos, ¿ya? En estos estudios se vio que la fuente de contacto y de contagio para HIV era la piel intacta por exposición en el medio ambiente. Y además se estudió que pocos volúmenes, si ingresan por mucosa o por piel no intacta, no son tan peligrosos. Y luego se habló de la exposición percutánea. La exposición percutánea con aguja hueca es de mayor riesgo para contraer el HIV, y mientras más profundo fuera el pinchazo, es mayor el riesgo. Si hay sangre visible en la aguja, el riesgo también es mayor. Y si recientemente se ha sacado esa aguja de un paciente HIV positivo, el riesgo aumenta de poder contraer la infección. Y ustedes saben, no tiene vacuna el HIV porque este virus muta tanto que es imposible fabricar una vacuna. Entonces, la bioseguridad lo que busca es minimizar los riesgos de infecciones, sobre todo con estos 3 gérmenes: HIV, hepatitis B, hepatitis C. Los otros riesgos existen, pero todos tienen tratamiento. Hasta la tuberculosis tiene tratamiento de 6 meses, pero tiene. HIV no tiene tratamiento curable, ¿no? Porque ustedes también me pueden decir en este momento, doctora, hay tratamiento, pero el tratamiento para HIV es para mantenerlo al paciente vivo e infectado más tiempo, pero no es para curarlo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la clasificación de los riesgos laborales en profesionales sanitarios está así: riesgos físicos, químicos, psíquicos y sociales. Son otros riesgos que vamos a tener dentro de nuestras funciones como profesionales de salud. Riesgos físicos. Estamos expuestos peor en laboratorio a posibles incendios porque estamos usando el mechero, a accidentes de origen eléctrico, sobre todo cuando por error, por accidente, metemos la mano en el agua del baño María y puede estar pasando corriente eléctrica, a explosiones porque usamos, para hacer ionograma, antes usábamos alta presión, explosiones de la olla de autoclave. También nos podemos sufrir traumatismos y heridas, el trauma sonoro de las centrífugas,
estar expuestos a rayos X o a radiaciones no ionizantes como luz ultravioleta, hoy en día que usamos lámparas de luz ultravioleta para esterilizar los ambientes. Tenemos riesgos químicos como eczema por contacto, es decir, alergias a algunos químicos, el riesgo de terminar con cáncer por usar productos químicos cancerígenos o sufrir intoxicaciones por algún producto químico que usamos continuamente. Existen los riesgos psíquicos también en laboratorio por la alta responsabilidad, por el estrés y el agotamiento que terminan dándonos este tipo de riesgos. Sobre todo ahora con el aparecimiento del COVID y la incertidumbre de saber si nos vamos a infectar o no, más la edad de llevar el virus a la casa. Ha habido mucho riesgo psicológico en estos últimos 2 años. El cambio de turno laboral también es un riesgo psíquico que trae problemas familiares y personales, sobre todo cuando trabajamos de noche. Porque el que trabaja de noche no descansa bien y de día está cansado o está durmiendo y tiene problemas de irritabilidad, de dispepsia, problemas familiares por alteración en los horarios, porque no se ve con el esposo o con la esposa, con los hijos. Nunca los bioquímicos nos vemos con los hijos para almorzar, porque si trabajamos 8 horas, siempre nos van a pedir horario continuo. Entonces, o trabajamos de 7 a 3 de la tarde, de 7 a 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, y no venimos a almorzar ni a desayunar. No vemos a nuestros hijos ni desayunando ni almorzando, ni a nuestro marido. O si trabajamos de 12 a 8, no almorzamos, ni cenamos, ni tomamos té. Entonces, fíjense, y si no, las 8 horas de 10 a 5, no almorzamos ni tomamos el té. Entonces, siempre van a haber problemas de relación familiar como riesgo psicológico en trabajadores del área de bioquímica. En cambio, un médico puede trabajar mañana y tarde y volver a almorzar, a desayunar, a cenar. Y hay un problema de relacionamiento social porque, sobre todo en el área de bioquímica, porque dentro del laboratorio no hay personal, solamente durante toda nuestra vida, las 8 horas de trabajo solamente estamos con 2, 3, 4, máximo 40 personas en un laboratorio grande y no interactuamos con más personas. Entonces estamos aislados y no tenemos participación en actividades colectivas y por tanto tenemos problemas de relacionamiento social. Sobre todo en los laboratorios pequeñitos donde nuestra vida son 8 horas con 3 personas durante 25 años. Y como salimos cansados o nos vamos a otro laboratorio, no interactuamos con la gente. Y el estrés inminente que ya lo vimos por el contagio con SARS-CoV-2. Entonces hay también los riesgos psíquicos que hay que tomar en cuenta y los riesgos sociales. El riesgo social cuando tenemos agresiones verbales por los pacientes que ya van irritados al laboratorio porque están enfermos, están con incertidumbre, se portan maleducados, no le pudimos sacar sangre y el señor nos puede hasta pegar porque no pudimos sacarle sangre. Entonces tenemos agresiones verbales, físicas o a lo mejor demandas legales que nos pueden llevar a la cárcel con una demanda civil penal o a un juicio con una demanda civil. Estos son riesgos sociales que sí se ven a nivel mundial, también se ven en Bolivia. Tuvimos nosotros una vez una demanda hace años, no recuerdo a quién, pero en una clínica privada, una niña se le tuvo que amputar el brazo porque se le engangrenó, creo. Y todos alegaban que era porque el técnico que fue a sacarle sangre del brazo hizo un mal procedimiento y se engangrenó su brazo. Entonces hubo una demanda legal, fue civil y penal. No supe en qué terminó, no recuerdo, esto fue hace años. Yo creo que fue el año a fines de 1990. Entonces,
Y los que yo no me entero, ¿no? Porque esto es lo que me acuerdo. Entonces también tenemos riesgos sociales que debemos evitar. Por lo tanto, la bioseguridad trata hoy en día de ser un poco más integral y tomar en cuenta todo este tipo de riesgos a los que estamos expuestos los trabajadores bioquímicos o los trabajadores de salud. Existen 3 pilares fundamentales en los que se sostiene la bioseguridad. Un pilar fundamental es la infraestructura, en lo que va a estar contemplado la ubicación de los mesones, la parte eléctrica, la parte de agua, la parte de desechos. El otro pilar es la protección personal con la vestimenta y con todos los implementos de bioseguridad y de protección que tiene que llevar el paciente, el trabajador de salud, perdón. Y luego tenemos la gestión administrativa, que es importante como pilar de bioseguridad, porque esta gestión administrativa es la que va a obtener el dinero para que haya la protección personal adecuada y para que la infraestructura sea la adecuada. Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar de la gestión administrativa. Que si no hay dinero, ¿cómo es que queremos una buena infraestructura? ¿Cómo es que queremos proteger a nuestro personal? Pero es muy difícil la protección y la infraestructura sin dinero, porque no vamos a llegar a tener lo que quisiéramos desde el punto de vista de bioseguridad. Entonces ya sabemos, infraestructura, protección del personal y gestión administrativa son los 3 pilares fundamentales para que la bioseguridad se lleve a cabo dentro de un hospital, una clínica, un laboratorio. Con eso terminamos. Ven que el tema es cortito, cabalito 50 minutos, pero es un tema que sí o sí lo teníamos que avanzar. Yo el día lunes voy a ir a la universidad y voy a preguntar si es que es cierto que tengo clase con ustedes los martes en la madrugada, a las 7 de la mañana. ¿No ven? Muy bien, aquí terminamos, jóvenes, el tema de hoy. Y con esto damos por terminado las clases hoy día. Si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿las podría subir las diapositivas, por favor? Sí, las voy a subir. Muchas gracias. Y la anterior clase también, porfis. Ya, ¿cuál es la de la anterior clase? Suero versus plasma, ¿no? Sí, suero versus plasma. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctora. No se salgan todavía, voy a tomar lista. Voy a bajar la lista de asistencia, ¿ya? Doctora, Sí, una mía. compañera me habló por mensaje que dice que está en el hospital y que si le podía dar licencia. ¿Quién es? Romy Casanova. Ah, ya. Que me haga recuerdo la Solo por próxima esta clase. clase, Ya, muy bien. Listo. ¿ya? Gracias. Bueno, hasta luego entonces.